Hoy hablaremos de los pabilos para nuestras velas. Entonces, si a ti te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas, a que compartes, a que le des like, porque aprenderás mucho conmigo. Entonces, vamos a empezar. Mis amores, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de una de las cosas más importantes de nuestras velas, los pabilos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a tener siempre en nuestra cabecita que las velas son el motor de nuestra vela. Si no tenemos esto en cuenta, nunca vamos a tener buenos productos, ¿vale? Entonces, su función es transformar la cera para llevarla a la llama. Es muy importante tener en cuenta eso. Otra cosa muy importante es que nuestros pabilos siempre van a determinar una buena combustión o una combustión también segura, porque muchas veces los pabilos, si no los sabemos escoger, pueden ocasionar incendios, pueden ocasionar pérdida del envase y es muy importante tener todo esto en cuenta. Factores que determinan el pabilo correcto. Entonces vamos a tener siempre en cuenta lo que son las ceras. No es lo mismo la cera de soya, la cera de bajo punto de fusión, como la alto punto de fusión. No es lo mismo las parafinas, ya sea la china o la otra normal. No es lo mismo la cera molde o la cera de vaso. La cera molde en muchas partes se conoce como la malasia. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Mi bebé por ahí está haciendo como el patito Juan. Bueno, entonces es muy importante tener eso en cuenta. Vaya para la pieza. Ya, vaya, cómase la perita, vaya pues. Es que por acá está chiqui chiqui. Otro factor que determina un pabilo correcto son nuestros diámetros. Entonces, yo por acá seleccioné para mostrarles y enseñarles. Yo tomo, digamos, el diámetro aquí. Me da un diámetro de 5. Pero si voy a medir el diámetro de acá, me da un diámetro de 7.2 centímetros. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Para un buen pabilo, tengo que tomar es la medida de acá, no la de acá, porque acá está más chiquito esta boca, ¿cierto? Sino la de acá. Entonces, digamos, para me sirve un pH 5 o si lo miden es por talla, que es S, bueno, no sé si se diga talla porque yo aquí no lo conseguí por talla, pero yo sé que existe S, M, L, XL y XXL, algo así. Entonces, ustedes, si es por que lo consiguen así, para este diámetro, lo ideal va a ser un talla L, listo, pero si lo consiguen por pH como yo, sería un pH 5. Entonces, vamos con otra parte, son las esencias. ¿Qué quiere decir esto con las esencias? Mis amores, depende de la cantidad de esencias que ustedes le echen a sus, ay, se me olvidó la palabra, a sus, a sus ceras, casi que no. Depende de la cantidad de esencias que ustedes le echen a sus ceras, esto va a afectar la combustión. Si ustedes le echan demasiada esencia o demasiada fragancia, esto puede hacer que ustedes necesiten un pabilo un poquito más grande. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que si yo tengo este que yo ya les mostré previamente, lo tengo en un calibre pH 5, entonces y yo le quiero echar el máximo de la esencia, yo le voy a poner un pabilito más grande, pero no muy excesivamente grande porque me puede quemar ya lo que es, me puede reventar lo que es el envase, ¿listo? Entonces vamos a tener muy en cuenta esto. Si vamos a echar mucha fragancia, es importante poner un pabilito más grande, pero no muy grande, no. Ojo pues con eso. Bueno, otra cosa que determina un buen pabilo es el colorante. Si ustedes aplican mucho color, el pabilo va a demorar un poquito más en quemarse. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta también el colorante, también el ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vamos a hacer la prueba de quemado, el ambiente, si estamos en un lugar muy frío, puede determinar que se va a demorar más en quemar
nuestra cera, y hacer la piscina se va a demorar más en hacer la piscina de cera. Entonces es súper importante también tener en cuenta esto. Y por último, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta son los recipientes que vamos a utilizar, porque no es lo mismo un envase de vidrio a uno de hojalata o también a uno de yeso y cemento. Entonces es muy importante los envases que vamos a utilizar, y obviamente que sean envases aptos para fuego, porque hay veces yo he visto que compran unas copitas muy delgaditicas y meten la cera, todo el cuento para hacer postres, y eso se les puede estallar. Entonces tengan cuidado con los envases que vayan a utilizar para hacer esto. Bueno, ahora vamos a hablar los tipos de pabilos que existen. En el mercado hay mucha variedad de pabilos. Están los de algodón, los encerados, están los de con alma de papel, están los de madera, están los ecológicos. Ya ustedes se encargarán de mirar qué pabilo utilizan. Yo, por ejemplo, utilizo estos que son encerados. Son muy buenos, son muy chéveres, son encerados. Pero también manejo los de madera, pero yo misma me encargo de hacerlos. Entonces yo, por ejemplo, compro esto, que esto se llama chapilla o chapeta. No, chapilla. Chapilla. Y con esto yo lo compro y le saco la maderita. Esto es súper importante saber qué vamos a utilizar, porque no es lo mismo porque no es lo mismo un, un pabilo de madera que un pabilo de algodón. ¿Listo? Entonces son cosas que vamos a tener muy en cuenta. Vamos a hablar de cómo elegir según el diámetro de lo que tengamos. Entonces, vamos a hablar primero de lo que son por tallas, ¿cierto? Luego vamos a hablar de los pH, porque yo utilizo es pH. Yo sé que en otras partes de Latinoamérica o de España se consiguen es por talla, por decirlo así, porque no sé cómo se dice exactamente. Entonces, digamos, yo tengo este diámetro que de aquí a aquí son de 3 a 5 centímetros. Entonces, si el diámetro de ustedes es de 3 a 5 centímetros, vamos a utilizar un talla S. ¿Listo? Si de aquí a aquí hay de 5 a 7 centímetros, vamos a utilizar un talla M. Si de aquí a aquí es de 7 centímetros a 9 centímetros, vamos a utilizar un talla L. ¿Listo? Si de aquí a aquí me mide de 9 a 11 centímetros, vamos a utilizar XL. Yo lo tengo por acá escrito. Un XL para que no se me olvide, porque como yo no los utilizo, entonces, pero es para que ustedes tengan como esa medida. Y si de aquí a aquí hay 11 a 13 centímetros, es un doble XL. Listo. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora vamos a hablar de los pHs, que son los que yo utilizo. Entonces, si el diámetro es de 2 centímetros, aproximadamente 2 centímetros, voy a utilizar un pH 1. Si el diámetro de aquí a acá mide más o menos 4 centímetros o los 4 centímetros, voy a utilizar un pH 2. Listo, si luego es 5 centímetros, voy a utilizar un pH 3. Yo por eso utilizo más bien los pH, porque me gustan más, tengo como que más noción con los pHs. Si voy a utilizar un pH 6, un diámetro de acá, un pH el que mida 6 centímetros, entonces el pH va a ser número 4. Si este diámetro tiene un diámetro de 7, entonces un pH 5. Y si este diámetro tiene un diámetro de 8 centímetros, un pH 6. En caso de que, por ejemplo, el envase sea muy grande y ustedes solamente tienen el pH 6 o el triple XL, entonces ustedes van a medir. Yo ahorita más adelante en el video les voy a enseñar cómo sacar las medidas para que ustedes sepan cuánta cantidad de pabilos vamos a utilizar. Listo, pero necesito que tengan en cuenta esto. ¿Cómo saber si nuestro pabilo es pequeño? Entonces, una de las señales es genera túnel. ¿Qué es el túnel? Yo les voy a dejar una imagencita por si de pronto no entienden qué es túnel. El túnel es, ustedes tienen aquí el montón de cera, ¿cierto? Y la cera solamente va a ir quemando una pequeña fracción de la
de lo que es la cera. Entonces va a ir quemando, quemando, quemando y deja un montón de cera por un lado. Eso se le llama túnel. También puede generar, si nuestra mecha es pequeña, perdón, si nuestro pabilo es pequeño, puede quedar por los bordos, puede quedar cera. Entonces ahí nos damos de cuenta que es un pabilo pequeño, o que, no, o que nuestra llama se debilite, o que nuestra llama se apague de una vez. Esto nos da a saber de que es un pabilo muy pequeño para un diámetro tan grande. Ahora, ¿cómo sabemos si nuestro pabilo es muy grande para esto? Y esto es una de las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta. Si le ponemos un pabilo extremadamente grande, puede pasar de que generemos un incendio o también que esto se nos estalle, se nos reviente. Entonces es muy importante. ¿Cómo me doy de cuenta yo que puse un pabilo muy grande? Hace una llama gigante, la llama gigante, hace mucho hollín. Ustedes saben que es hollín, por ejemplo, se empieza aquí como a poner negro, ¿listo? Entonces eso puede generar hollín. Se consume la vela súper rápido. Ustedes la ponen y ya a los 40 minutos ya no hay nada. Entonces pusimos ¿cómo se le dice a esto? Un pabilo demasiado grande. Y también puede recalentar mucho el molde. El envase, perdón. Puede recalentar mucho el envase y lo que puede pasar es lo que les decía anteriormente. Puede haber un incendio. Entonces tengamos mucho en cuenta esto. Ahora vamos a hablar de las pruebas de quemado. ¿Qué son las pruebas de quemado? Entonces yo no tengo preparado pues como tal esas pruebas de quemado en estos momentos, pero se los voy a explicar y se los quedo debiendo para otra clase. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir la prueba de quemado? Ustedes después de que hacen la vela, la van a dejar curando más o menos de 7 a 15 días, ya depende de la calidad que ustedes quieran dar. Entonces, en la prueba de quemado, ustedes van a saber todo lo que yo ya les dije anteriormente, si hubo jean, si hubo túnel, si la cera se derritió muy fácil, si se apagó, ustedes todo esto lo van a saber en el quemado, pero tiene que haber un curado, ay, yo me organizo, pero tiene que haber un curado, el curado ya se los dije, es de 7 a 15 días, ¿cómo la van a dejar curar? Ustedes no la van a ir a poner al sol, no la van a poner en el refrigerador, no la van a poner no, ustedes simplemente la hacen y la pueden guardar en su pieza o en el taller de trabajo de ustedes, la guardan y la dejan ahí, no tienen que ponerlas, como le digo yo, en lugares para que esté muy tapado, no, si ustedes la pueden medio dejar destapadita, mucho mejor. Entonces ustedes hacen la prueba de quemado. Van a encender la vela, ¿cierto? La van a dejar alrededor de 40 a 45 minutos y van a ir observándola. En total, ustedes la van a dejar prendida unas 3 a 4 horas, pero en el transcurso de ese tiempo ustedes van a tomar absolutamente nota de todo, de todo. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces, ustedes van a medir si quedó hueco, bueno, me quedó un hueco, me toca un pabilo más grande, anoto. Listo. Que hubo jean. Ay, es un pabilo más pequeño. Ustedes van a ir anotando eso, porque es súper importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de lo quemado que su vela se consuma por completo. Listo. Si le sale bien el aroma, si no le sale bien el aroma, todas estas cosas las tienen que tener muy en cuenta, mis amores. Y anotan todo para que no se les olvide absolutamente nada, porque yo sé, mis amores, cuando uno está haciendo y aprendiendo, uno si no anota, no sabe qué hizo y por qué lo hizo y cómo lo hizo. Es importante que ustedes todo lo anoten. Y mis amores, el error más común de la gente es pensar que con una tabla de diámetros de pabilos y todo esto van a lograr el quemado ideal, y eso es una mentira. Yo les doy, por ejemplo, una base, pero esto no lo determino yo, lo determina es el envase que ustedes tengan, la cera que ustedes utilicen, lo determina la esencia. Por eso existe la prueba de quemado, porque si ustedes no tienen, o sea, si ustedes no queman las velas, lo que van a hacer es que después que
cómo hacen para entregar calidad. Entonces, mis amores, súper importante las pruebas de quemado. Ahora, voy a enseñarles por aquí a hacer cuando tenemos, por ejemplo, una cierta cantidad de pabilos. Entonces, yo voy a tomar un cuaderno. Vamos a mirar. Espérenme, yo busco algo para traerles. Volví. Ustedes no se tardaron mucho, yo sí me tardé en buscar, yo dije, pero ¿qué? Bueno, yo sí tengo por acá y les voy a enseñar. Entonces vamos a tomar un lápiz y digamos, este va a ser el molde que yo voy a hacer. Esto es para con el que yo trabajo yeso y cemento, pero yo les voy a enseñar con este. Supongamos que yo ya tengo mi moldecito hecho. Entonces yo vengo y lo voy a calcar, ¿cierto? Vengo, lo dibujo, que se marque bien por todas partes. ¿Cierto? Ah, María, esto talla, que da miedo. Espero, yo busco otro, porque esto no me sirvió. Miremos este. Sí. Entonces, vuelvo. Por acá lo ven bien, por acá lo ven mucho mejor. Si ustedes no tienen la imagen abierta, simplemente abran la que se les despliega toda la imagen como tal. Entonces, llego, la voy a marcar. Listo, aquí sí se ve. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me consigo el pie de rey o una reglita y voy a medir el metro de acá. Ay, se me cayó mi anillito. Y voy a mirar. Aquí, por ejemplo, me marca que es de 9,5. Pero de aquí, miremos. De acá me dice que son casi 16 centímetros. Entonces yo tengo el pH número 6, pH 6. En este caso, espérenme, yo ahorita les hablo del talla S, ¿listo? Entonces, en este caso, yo tengo 16 centímetros. Yo voy a venir a tomar mi pH número 6, ¿cierto? Y voy a venir a buscar un círculo que tenga la medida, porque yo ya sé de entrada que este cubre para un diámetro de 8. Listo, este pH 6 me cubre un diámetro de 8. Entonces yo voy a venir y voy a buscar el que tenga 8 centímetros. Bueno, este no me sirve porque tiene 6,5, no me sirve. Miremos el más grande. Este es el ideal porque tiene 7,8. Entonces me sirve porque llega a los 8. Entonces yo tomo la medida, lo cojo aquí, vengo y trazo. Y lo mismo acá. Aquí voy a darme de cuenta que me va a servir perfectamente un pH 6. En el caso de las tallas, aquí me serviría perfecto un talla L, ¿cierto? Un L aquí L y aquí L. Entonces yo voy a poner los pabilos bien en el centro de este molde para que me quede bien talladito, para que me quede bien la combustión. En caso pues de que yo no tenga pabilos más grandes de lo que yo voy a ocupar. Mis amores, esto ha sido todo por hoy, el día de la clase. Yo espero que, yo me organizo para despedirme. Estoy bonita, pero quiero organizarme más. Bueno, mis amores, si les ha gustado la clase, porfa, compártanlo, denle me gusta, por acá les muestro. Miren que no les digo mentiras. Me da para 2 pHs, ¿cierto? Para 2 pabilitos. Entonces, si les ha gustado la clase, mis amores, porfa, compártanlo, denle me gusta, esto me ayuda mucho a mí a crecer, suscríbanse a mi canal y nada, nos vemos en una próxima. Chao, chao.